Disputa sin precedentes. Desde acá un llamado a la Presidenta de la República, la señora Dina Boluarte, que tiene que deslindar cuanto antes su cercanía y decirle a su hermano que no intervenga o que no se acerque, porque eso le va a hacer daño definitivamente. Yo conozco al señor Otárola, yo dudo mucho que él se esté dejando manejar. Por un lado, el flamante presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, quien debía ser la mano derecha de la presidenta Dina Boluarte en las decisiones sobre las riendas del país. Y en el otro extremo, quien estaría asumiendo un rol que legalmente no tiene, es nada menos que Nicanor Boluarte, el hermano de la presidenta de la República, quien tendría el poder hasta para elegir ministros. A mí me sorprende que personas que no tienen ningún cargo público puedan tener alguna injerencia en el gobierno. Las personas que son elegidas son quienes deben ejercer la responsabilidad que corresponde. Que participe o terceras personas o algunos familiares, todo esto está regulado, pues no está comprendido dentro de la responsabilidad que existe. Por tanto, eso afecta a la institucionalidad. Y es que de acuerdo a una denuncia periodística, esta pugna a la interna del Ejecutivo se estaría evidenciando con la filtración de denuncias de ambos flancos. Mientras que al poderoso hermano de la presidenta se le vincula con un acusado de tentativa de feminicidio, Alberto Otárola fue implicado el fin de semana en el presunto caso de corrupción por el pago irregular de 41 millones de soles a través de E-Salud por pruebas de descarte COVID. La información se conoció por la filtración de chats de WhatsApp. Aurelio llama para hacer tripartita con PCM. Existirían serios conflictos de interés al respecto y obviamente peor aún, tenerlo en la sombra, ¿no? El señor, sin lugar a dudas, si quiere tener alguna intervención, que postule un cargo público y sea elegido de manera popular. Antes no lo podría hacer de ninguna forma, es gravísimo. Respecto a la actuación del señor Otárola, ¿cuál es su análisis? ¿Él estaría permitiendo? Investigar, obviamente, una persona por dignidad no puede permitir este tipo de situaciones. Tendríamos que probar esto y el que tendría que decirlo es el señor Otárola. Pero no es un hecho aislado. La historia nos recuerda a aquellos hermanos de nuestros expresidentes que también buscaban obtener poder aprovechando el vínculo familiar. Pedro Toledo, hermano menor del entonces mandatario Alejandro Toledo, fue denunciado en el 2004 por los delitos de falsedad genérica y falsa declaración, tras utilizar sus influencias como familiar del presidente para conseguir una licencia en el MTC para una empresa de telecomunicaciones. Mientras que Juana y Rosa Fujimori, hermanas de Alberto Fujimori, afrontaron un proceso de más de 20 años, tiempo que permanecieron prófugas de la justicia por los delitos de asociación ilícita para delinquir y peculado simple, por desviar donaciones que recibió el Perú desde Japón durante la década del 90, cuando Alberto Fujimori era presidente de la República. El comportamiento de un familiar no ayuda. No ayuda porque de repente tiene sus propios proyectos personales. Los mismos familiares deberían desvincularse sin necesidad de que se lo pidan. Porque hay mucha duda con respecto al comportamiento de nuestros líderes. Entonces, si hay un familiar cercano que de acuerdo a la ley no puede estar, entonces eso empaña. Denuncia que de obtener más indicios podría pasar incluso de un asunto político a un asunto penal. Que tenga conocimiento la presidenta de la República, ¿acarrea responsabilidad también para ella, doctor? Si es que el hermano está teniendo injerencia en actos de gobierno y eso es de conocimiento o con el consentimiento de la presidenta, evidentemente ella también podría incurrir en responsabilidades por acción o por omisión. Entonces es importante que, de haber estos indicios, la Fiscalía inicie una investigación por usurpación de funciones, que es un delito que tipifica el artículo 361 del Código Penal. El caso del Gabinete de la Sombra es un típico caso de usurpación de funciones. Son personas que no están sujetos a ningún control público por parte de ninguna de las entidades del Estado, pero ejercen poder de facto, ¿no? Ese tipo de prácticas están prohibidas y son punibles desde el punto de vista penal. A pesar que estos indicios se van conociendo poco a poco desde hace más de 2 meses, la presidenta Dina Boluarte ha guardado hasta ahora un preocupante silencio.